Hola niños y niñas del sexto año básico del Colegio San Félix. Durante esta clase continuaremos tratando la fotosíntesis. El objetivo que nos plantearemos será explicar los aportes realizados por algunos científicos al proceso de la fotosíntesis. Antes de comenzar nos plantearemos algunas preguntas para recordar lo que vimos anteriormente. La primera de ellas dice, ¿qué necesita una planta para hacer fotosíntesis? La segunda, ¿qué produce la planta al hacer fotosíntesis? Y en la 3, establece una relación entre la clorofila y la fotosíntesis. Puedes, lógicamente, apoyarte con la imagen de la derecha. Para comenzar a hablar de la historia de los científicos que nos han permitido comprender lo que es la fotosíntesis, nos remontaremos unos 300 años antes de Cristo. Ahí nos encontramos con Aristóteles, quien propuso que la luz solar estaba relacionada con el color verde de las hojas. Y también encontramos a Empedocles, quien teoriza que las hojas asimilaban el aire. Lamentablemente sus ideas fueron refutadas o descartadas por Aristóteles y su discípulo Teofrasto, quienes decían que las plantas únicamente se alimentaban de lo que provenía de la tierra. Muchos siglos después, Jean-Baptiste Van Helmont tuvo curiosidad por saber si las plantas realmente obtenían toda su alimentación a partir del suelo. Para ello, realizó un experimento bastante largo en el tiempo, donde plantó un pequeño sauce llorón en un macetero, con tierra que previamente secó, y fue sacando durante todo el tiempo las hojas que caían. Este sauce lo regó durante 5 años única y exclusivamente con agua de lluvia. Después que transcurrieron estos 5 años, masó el árbol y se dio cuenta que éste había ganado 75 kilos, mientras que el suelo solamente había perdido unos 60 gramos. Con esto, Van Helmont llegó a la conclusión de que las plantas no ganan la mayor parte de su masa a partir del suelo. Por lo tanto, refutó lo que habían dicho los griegos. Lo que sí dijo era que las plantas entonces obtenían toda su masa a partir del agua, lo que hoy sabemos que es un error. Para aplicar lo que hemos aprendido, vamos a comenzar a utilizar nuestra guía y vamos a explicar el aporte de cada uno de los siguientes investigadores que permitió entender la fotosíntesis. La primera pregunta nos dice, en el año 300 a.C., los griegos postulaban que debes completar lo que dijo Aristóteles y Empedocles. La pregunta 2 dice, Van Helmont realizó un experimento con un sauce que consistió en explícame brevemente el experimento. Y la parte 3 dice, finalmente este científico concluyó que Joseph Priestley fue un médico y sacerdote inglés que aproximadamente unos 100 años después de Van Helmont descubrió el oxígeno. ¿Cómo lo hizo? Realizó diversos experimentos utilizando una campana de vidrio, velas, ratones y ramitas de menta. En uno de sus experimentos, encerró un ratón en una campana de vidrio. Como te puedes imaginar, este murió al poco tiempo. Lo mismo hizo con una vela, que duró muy poco rato encendida y luego se apagó. Luego a sus experimentos añadió la ramita de menta y se dio cuenta que si mantenía la ramita de menta con la vela, ésta se mantenía encendida y lo mismo ocurría con el ratón. El ratón seguía vivo. Una vez realizados sus experimentos, Priestley dedujo que la rama de menta iba reponiendo el aire que la vela encendida y el ratón consumían. Notó además que sus resultados no se repetían siempre, ya que en alguno de sus experimentos la planta no realizaba este trabajo. Jan Ingenhousz fue un médico holandés que descubrió que cuando las plantas se sumergen en agua van generando burbujas, y además dedujo que la causa de este fenómeno tenía que estar relacionado con la luz solar. Otra de las cosas que pensó fue que la fotosíntesis no podía ser llevado a cabo en cualquier parte de las plantas, sino que únicamente en sus partes verdes. Las que no tenían esta coloración, como las raíces o las flores, no generaban el mismo proceso de formación de burbujas. Entonces, concluyó que las plantas pueden restaurar el aire solamente cuando sus partes verdes están expuestas a la luz solar.
Finalmente, Jean Senevier realizó diversos experimentos que establecían la necesidad de luz para que se fuera produciendo esta asimilación de dióxido de carbono por parte de las plantas y su posterior desprendimiento de oxígeno. También estableció que aunque la planta estuviera expuesta a la luz, si no había CO2, ésta no tenía la capacidad de liberar oxígeno. Con esto, si te das cuenta, completamos nuestro conocimiento básico de la fotosíntesis. El experimento de Senevier era muy similar al de Ingenhousz, pues introducía el material vegetal en un recipiente con agua, debajo de un embudo invertido que se abría hacia un recipiente graduado para medir el gas. El incremento en el volumen de este gas era medido con un instrumento llamado eudímetro. A partir de ahora comenzaremos a aplicar nuestros conocimientos respecto a la fotosíntesis y a los científicos que fueron haciendo diversos aportes sobre ella. Lo primero que trabajaremos será analizar el experimento de Jean-Baptiste Van Helmont. Y para ello vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué requerimientos que tú conoces hoy en día de las plantas para realizar la fotosíntesis no consideró Van Helmont al realizar su experimento? Dale una explicación a tu respuesta. 2. ¿Por qué es importante que Van Helmont haya utilizado agua y tierra en este experimento? Y 3. Explica los aportes para lo que tú has aprendido respecto a la fotosíntesis tuvo el experimento realizado por Van Helmont. Es decir, de lo que tú sabes hoy, ¿qué te aportó este experimento? En la siguiente actividad vamos a observar la imagen y luego vamos a responder. Si te fijas, en la situación A hay un saltamontes bajo una campana de vidrio y en la situación B otro saltamontes pero ahora con un vegetal en su interior. Lo que vas a responder será en cuál de las dos situaciones va a sobrevivir el saltamontes, lógicamente justificando tu respuesta. Otra de las actividades de tu guía de aplicación dice, lee y luego responde. En un experimento se hicieron crecer dos plantas iguales en dos lugares diferentes. Una de las plantas creció en presencia de luz y la otra en ausencia de esta. Después de un mes, el investigador las midió y obtuvo los siguientes resultados. Y si ustedes se fijan, dice, planta en presencia de luz creció 60 centímetros y la planta en ausencia de luz solo 25 centímetros. Recuerda que en nuestra etapa anterior hicimos un experimento bastante similar, donde pusimos porotos en algodones y a algunos de ellos les quitamos requerimientos de la fotosíntesis. Por lo tanto, podrás responder aplicando lo que aprendiste. La pregunta 1 dice, ¿qué planta creció más en el tiempo que duró el experimento? La pregunta 2, de acuerdo a tu experiencia con el experimento de la etapa anterior, ¿por qué esta planta creció más? Y la 3, ¿qué cambio habría generado en el experimento para que la planta que creció menos haya igualado a la otra? Finalmente, y a modo de consolidar nuestro aprendizaje, vamos a construir esta línea de tiempo utilizando a los científicos o a los filósofos que participaron en nuestro conocimiento de la fotosíntesis hoy en día. Comienza. Corrijamos tu línea de tiempo. Antes de Cristo, el conocimiento que teníamos era que las plantas obtienen su alimento del suelo a través de las raíces, y este fue generado por los griegos. Muchos siglos después, uno de los científicos comentó que las plantas no se alimentaban de la tierra, contradiciendo en parte lo que habían dicho anteriormente los griegos, y este fue Van Helmont.
Luego, otro científico aseguró que las plantas liberaban un gas, y este fue Priestley. Luego de Priestley, otro de los científicos que vimos en nuestra clase de hoy dijo que las plantas liberan oxígeno en presencia de luz solar, y este fue Jan Ingenhousz. Y finalmente, dentro de lo que alcanzamos a ver de la fotosíntesis, otro de los científicos que analizamos dijo que las plantas necesitan luz del sol y dióxido de carbono para producir burbujas de oxígeno. Y este fue Jean Senevier. Hasta la próxima clase, niños y niñas de sexto básico. Un gran abrazo.